El pasaje que tenemos hoy es Salmo 73, que está atribuido a esta persona llamada Asaf. David appointed Asaph to be the worship leader over the temple. David seleccionó a Asaf para ser el líder de alabanza del templo. And he wrote many songs of wisdom that we find within the book of Psalms. Y él escribió muchos salmos de sabiduría, los cuales encontramos en el libro de los Salmos. The psalm we find today follows a common theme within Psalms. El salmo en el que nos encontramos hoy toma un tema muy común dentro del libro de los Salmos. And that is a theme of starting independence, moving to a point of despair, and resolving independence. Y es un tema donde empezamos con independencia, después pasamos a la desesperación y luego a la resolución de la independencia nuestra. So if we look at verse 1, we see, truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. Por ejemplo, si ves versículo 1, dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. We see the strong affirmation of God's character and of his goodness to his people. Vemos una afirmación muy fuerte del carácter y la bondad de Dios hacia su pueblo. It could be tempting for us just to read verse 1, be encouraged, and go home. Podríamos ser muy tentados a simplemente leer versículo 1, ser animados e irnos a casa And go get some tacos. y obtener tacos por ahí. But oftentimes we do that. We come to church, we sit in the morning and read our Bible. Pero a menudo venimos a la iglesia, nos sentamos, leemos nuestra Biblia, We find confidence in who God is. encontramos confianza en quién es Dios. But the second we leave the church, the second we leave our home or close our Bible, we fall away. Pero apenas cerramos nuestras Biblias y salimos de nuestra casa, como que nos sentimos apartados. Often we, like Asaph, move into a point of despair, like we see in verse 2. A menudo, como vemos aquí con Asaf, nos vamos a un estado de desesperación, como lo vemos ahora en versículo 2. But for me, my feet almost stumbled, my steps they nearly slipped. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Versículo 2. We know that God is good, but when we look at the world around us, we have a hard time feeling that within our circumstances. Nosotros sabemos que Dios es bueno, pero cuando vemos nuestro mundo alrededor, como que nos cuesta trabajo creer eso cuando vemos nuestras circunstancias. Asaph continues to go through and describe a point of conflict that he is having trouble with, something that he is having a hard time understanding. Así es que Asaf continúa mostrándonos que está en un punto de conflicto en su vida en el que necesita entendimiento. Starting in verse 3, we see that there's these wicked people in the world that he sees and doesn't understand why life is so easy for them. Entonces empezamos a ver en versículo 3 que él ve a la gente malvada a su alrededor y no puede entender por qué la vida les va muy bien a los malvados. He envied what they had, and he saw them just continue to prosper. Él envidiaba lo que ellos tenían y simplemente lo único que podía ver es que ellos prosperaban. The interesting thing about the word prosperity here in verse 3 Lo interesante aquí con respecto a la palabra prosperidad del versículo 3 is in the Hebrew it is the word shalom. es que en el hebreo, en el original, es la palabra shalom. I know in English, shalom we often translate as peace. Y en inglés también en el español, esa palabra la traducimos como paz. But this word shalom means a little bit more than just peace. This was peace without war. Peace without what? War. War. Pero en el contexto del original sí significa paz, pero paz sin guerra. So if we think about a time of peace without war, that means that there was no one trying to harm you. Entonces, si lo agarramos desde ese concepto o desde esa raíz, es que no hay nadie quien te quiera hacer daño. Nor did you have the need to go out and conquer. No tienes la necesidad de ir y conquistar nada. If we think back to the Israelites that have originally heard this, they would have had walls around their cities to protect them. Si vamos al tiempo de Israel y los israelitas, ellos tenían que tener paredes para protegerse a sí mismos.
de otras naciones. They would have had strength within their numbers of their army to make them less attractive to attack. Ellos tendrían que tener hombres y ejércitos para poder mostrarse fuertes, de forma que los enemigos de ellos pues tuvieran un poco más temor o cuidado en la posibilidad de querer atacarlos. So the Hebrews would have seen this peace as something that God had given them. Así que los hebreos verían esta paz como algo que Dios les ha dado. So for them to hear Asaph say the prosperity of the wicked, Así que para ellos el escuchar las palabras de Asaph, en donde menciona la prosperidad de los malvados, would have demonstrated how frustrated he was, that something that they correlated with God, he was giving towards these wicked. ellos se darían cuenta de la frustración que había en Asaph al usar ese lenguaje, porque algo que corresponde a algo que Dios les daría a ellos, lo está asociando con los malvados. For us today, it may have been similar to something like the gospel of the wicked. It would not make sense in our head. Como para que nos entendamos un poco mejor, es como si para nosotros escucháramos este lenguaje, el evangelio de los malvados. No es algo que resonaría con nosotros, no son palabras que normalmente queremos encontrar juntas. Those words just don't seem to go in the same sentence well. Sí, no son dos palabras que usas comúnmente en una misma oración. But that shows just how frustrated Asaph was with the prosperity of these people that he saw around him. Pero otra vez, esto simplemente lo que demuestra es la frustración que Asaph tenía al reconocer la prosperidad de aquellos a su alrededor que son malvados. He continues on in verse 4 saying that they have no pain until death. Y él continúa diciendo en el versículo 4, porque no hay dolores en su muerte, That their life just seems to go the way they want it to go. parece que sus vidas fluye de la forma que ellos quieren que fluya. Shows that their bodies are fat and sleek. Muestra que which verse are you 4. for? Que sus cuerpos son robustos. For me, I like to picture when I think about this, because within our cultures, within today, fat isn't always something we desire. Aunque también hay que contextualizar en nuestra cultura, tal vez un cuerpo robusto no necesariamente es algo que alguien desea, But it's important to remember that in that time, that meant that that person had more than enough. pero en el contexto de ellos, lo que significaba es que la persona que tenía un cuerpo robusto tenía más que suficiente en su vida. And the foods that they were able to eat were more rich. Y la comida a la cual ellos tenían acceso pues era más rica, era de mejor calidad. So this speaks to, again, the prosperity and the wealth that they would have had. De forma que esto hablaría de la prosperidad y la riqueza que ellos acumulan o tenían. Visually, I like to think in my head of a person laying on a couch, eating grapes and someone fanning them. Yo más bien me lo quiero imaginar como alguien sentado en su sillón y comiendo uvas, mientras alguien más se las da y les da su abanicazo. If we continue on with this understanding, this picture of this person that would have frustrated Asaph, Si continuamos, vemos otra vez la imagen de la frustración que tiene Asaph. we see that they're not troubled as others are. They're not stricken like the rest of mankind. He continues to describe how easy life seems to be for them. Asaph sigue identificando que ellos no tienen problemas como otros hombres tienen, que ellos no están siendo pisoteados como otros hombres que él ve a su alrededor sí tienen. Entonces continúa haciendo una reflexión de la prosperidad que ellos tienen, los malvados. In verse 6, we see that pride is their necklace. Por ejemplo, el lenguaje que vemos en versículo 6, donde dice que el orgullo es como su collar, o es su collar. In contrast, we're reminded in Proverbs 6 that we are to keep God's word around our neck. En contraste, por ejemplo, nosotros vemos algo como lo que dice en Proverbios 6, que dice que nosotros debemos de poner la palabra de Dios alrededor de nuestros cuellos. We're to keep our eyes fixed on Him as He guides our path. Y fijar nuestros ojos en Él mientras Él guía nuestro camino, nuestra senda. But these individuals here are focused on themselves. Pero estos, Pride guides them. who guides them? Their pride
guys. Okay. Pero estos enemigos, estas personas que describe aquí Asaf, que vemos que usan un collar de orgullo, se centran en sí mismos, están enfocados en ellos y lo que los guía es su orgullo, no Dios. We also see that violence covers them as a garment. También vemos que la violencia los cubre, el manto de la violencia los cubre, es el versículo abajo, parte del mismo versículo. Again, we can contrast this with the words of Isaiah saying that we are to cover ourselves with the garment of salvation and the robes of righteousness. Y esto también hace contraste con los que son de Dios cuando dice en Isaías que Dios nos cubre con el manto de justicia a nosotros que somos sus hijos. This violence is a tool for them to cut others down, to belittle others, and thus making themselves more prominent. La violencia es el recurso que ellos usan para sobajar a otros y estar ellos por encima de los demás. And we see in the next verse that it says, their eyes swell out through fatness. Vemos en el versículo 7, por ejemplo, que continúa describiendo que los ojos se les saltan de gordura. Another way to say this is their evil imaginations have no limits. Es otra forma del lenguaje de decir que sus imaginaciones malvadas no tienen límites. Their selfish desires and their pride guide them, and they don't care who they hurt as they go. Sus deseos egoístas, su orgullo es lo que los guía y los empuja a actuar así. We see continuing in verse 9 that their tongue struts through the earth. Continuamos viendo en versículo 9 que nos dice que su lengua se pasea por la tierra. There's no reservation in their thoughts. There's no guidance in what they say. No se reservan sus pensamientos, no hay guianza en lo que expresan de su boca. And then as we move into verse 10, we find something interesting that I think is still around today. Y cuando nos pasamos del 9 al 10, vemos algo muy interesante que creo que sigue sucediendo hasta nuestros días. It says, therefore his people turn back to them and find no fault in them. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia. How often do we look around the world and see people that we envy or that have the life that we want? ¿Cuántas veces no vamos alrededor del mundo, alrededor de nuestros días y vemos gente a la cual envidiamos y queremos lo que tienen? And our envy starts to justify how they got what they have. Y nuestra envidia comienza a justificar cómo es que ellos obtienen lo que tienen. We don't look at the faults that they've made, we look at what they have and what we desire to have as well. No vemos cómo es que lo obtuvieron, no nos enfocamos en las cosas tal vez malas o perversas de las cuales se valieron para obtenerlo, simplemente nos enfocamos en el hecho de que lo obtengan y de alguna manera lo aprobamos. It continues in verse 11 saying that how can God know? Is there no knowledge in the Most High? Y continúa diciendo en el versículo 11 y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? This is another way of them showing that their understanding is found within themselves. They don't dismiss God. Esta es otra forma de decir que el entendimiento, say it again? They don't dismiss No, God. previous to that one. They find their understanding within themselves. Sí, lo que vemos en el versículo 11 es que es otra forma de decir que ellos encuentran entendimiento en ellos mismos. No es que necesariamente piensan, no necesito a Dios más porque creo que yo ya sé la fórmula para continuar mi camino. And Asaph continues in verse 12 saying, like, these are the people that are frustrating me. These are the people that have me so angry. Y Asaf continúa diciendo en el versículo 12, estas son las personas que me han frustrado, estas son las personas que me tienen abatido. And he goes on to say in verse 11 how frustrated he is in comparison to what he's done. Y continues on 11 or 13. 13, okay. Y continúa diciendo, say again now. How frustrated he is in comparison to what he has done. Y en el 13 vemos que dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, como que está frustrado con la idea de lo que él ha hecho en comparación con lo que ellos han hecho y como si no tuviera sentido nada. I have kept my heart clean. I have
followed the law. I've done the things that have been asked of me. He mantenido mi corazón puro, he seguido la ley, he seguido las cosas que se me han demandado, pero lo hice a manera de frustración. But in verse 14, he says, I've been stricken, I've been rebuked every morning. Every day, life continues to be hard. Y en el versículo 14 vemos que él hace ver como si todos los días la vida continúa siendo difícil. Difícil menciona, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. How often do you wake up in the morning just feeling beat up or worn out, knowing that there's others out there that life is just so easy? ¿Cuántas veces no te has parado por la mañana y notado que pues te levantas frustrado, abrumado, y notas a tu alrededor cómo para otros la vida parece que les va muy bien y nada pasa que les traiga algún tipo de mal o frustración en sus vidas? For me, I'm reminded of a time when I was in the U.S. Air Force. Esto a mí me recuerda de un tiempo cuando yo era parte del ejército estadounidense, de la Fuerza Aérea del ejército estadounidense. Before God called me to ministry, I worked in a office for the Air Force. Antes de que yo me dedicara a tiempo completo a la obra del ministerio, yo trabajaba en una oficina de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Within this office, we did a lot of processing and handled money for the logistics of the Air Force. Dentro de esta oficina o este lugar donde yo trabajaba, manejábamos mucho dinero para la logística del ejército estadounidense. There was this one man, my boss's boss, Había este hombre que era el jefe de mi jefe, whose mother got very sick and had to leave at a moment's notice. a quien se le enfermó su mamá y tenía que pues ir de emergencia a ver el asunto. I was able to. I stepped up and took care of his job and his tasks while he was gone. Así que pues yo tomé su lugar mientras él estaba afuera. So not only was I doing my job, I was doing his job. Así que no nada más estaba ahora haciendo mi trabajo, sino también estaba haciendo su trabajo. A job that was outside of my qualifications. Un trabajo que estaba pues por encima de mis calificaciones, But everything went extremely well. pero pues todo fue muy bien. He came back and told me how thankful he was for that. Él regresó y me expresó lo agradecido que estaba por lo que hice. He said he was going to nominate me and put me in for an award package. Y aún me comentó que me iba a nominar para que yo pudiera recibir un premio de recompensa por lo que había hecho por mi trabajo. These award packages within the Air Force help set you apart and help you get promotion. Este tipo de recompensas dentro del ejército y la Fuerza Aérea estadounidense te ayudan como que a despuntar por encima de tus compañeros y después ser promovido a otras posiciones de rango más alto. So I saw this as a potential opportunity to take care of my family better. Así que esto lo vi como una oportunidad muy buena para poder proveer mejor a mi familia. So he put me in for the award, and then we had a meeting with everyone to see who would win the award. Así que él me nominó para recibir esa recompensa y después tuvimos una reunión con todos ahí alrededor para ver quién iba a obtener la recompensa. I was so confident I was going to get this award, not only because of what I had been doing, but because of who I had impressed. Estaba yo muy confiado de que yo iba a obtener ese premio y todo lo que venía o conllevaba obtener esa recompensa por lo que yo había estado haciendo y por la impresión que yo había dado a mi superior. They announced the name of the winner, and I began to stand up. Anunciaron el nombre del ganador y yo ya me estaba empezando a levantar. And realized that was not my name. Y de repente me di cuenta que ese no era mi nombre. The name of the individual that they called El nombre del individuo al cual él llamaron was someone that I did not think deserved this award at all. era alguien quien yo pensaba no merecía este premio en absoluto. Other people often had to finish his work for him Muchos a menudo tenían que terminar su trabajo because he would sneak away from his desk and leave
porque él trataría de encontrar formas de evadir el trabajo, dejar el escritorio, Flirting with girls was more important than getting work done. estar coqueteando con mujeres era más importante que terminar el trabajo para él. I personally saw no value in what this person had done. Yo no veía ningún valor en lo que la persona hacía dentro de la Fuerza Aérea estadounidense. I was so envious and angry that he got what I thought I deserved. Estaba yo con mucha envidia y enojado de que él obtuvo lo que yo creía yo merecía. I had followed all the expectations of me. I had done everything that I should have done and more. Yo hice todo lo que se esperaba de mí, yo hice todo lo que se esperaba de mí y aún más, Why did this guy get it and not me? porque este muchacho obtuvo la recompensa y no yo. Which is exactly the way we see Asaph feeling here in this passage. Y creo que de esa misma manera podemos ver aquí a Asaph en la porción de texto que hemos leído. Especially if we look back at verse 16. Especialmente cuando ves el versículo 16. But when I thought to understand this, it seemed to me a wearisome task. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Oftentimes when we see the world around us and we can't make sense of it, we sit there and we rack our brains. A menudo cuando vemos a nuestro mundo alrededor y vemos las cosas que suceden, nos sucede eso, ¿cierto? Como que tratamos de procesar lo que vemos y lo que podemos entender y nada hace sentido. Within our own understanding, we can't make sense why these people prosper and why times may be hard for us. Con nuestro entendimiento tratamos de entender cómo es que sucede que ellos prosperan y por qué la vida está siendo tan dura para nosotros y no hace sentido. But this is the turning point for Asaph. Pero este es el punto de quiebre para Asaph. This is where we move from that point of despair back into dependence. Este es cuando nos movemos del estado de desesperación al estado de dependencia en Dios. As we look into verse 17, it says, "Until I went to the sanctuary of God, then I discerned their end." Cuando vemos versículo 17 que dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. When we put our eyes on God, we have new understanding. Cuando ponemos nuestros ojos en la persona de Dios, se renueva nuestro entendimiento. One thing I find helpful with this passage Algo que he encontrado de mucha ayuda dentro de este pasaje is it says that he went into the sanctuary of God to understand. es que él entró al santuario de Dios para entender cosas que no podía entender antes. It wasn't specifically reading God's word. No necesariamente vemos que dice que fue a través de la lectura de la palabra, Offering a sacrifice or cleansing himself in the temple. ofrecer un sacrificio o hacer los rituales de limpieza en el templo, Listening to a priest. escuchar a un sacerdote, But it is when he found himself within the sanctuary of God, surrounded by God. sino más bien cuando se encontró en la presencia de Dios que mora en su santuario, rodeado de su presencia. I know for myself, if it was something direct, like read your Bible, Yo sé que, por ejemplo, para mí, si fuera algo muy directo como lee tu Biblia, I would just go do that every time I had a hard time. yo iría a leer mi Biblia cada vez que tuviera tiempos difíciles. But God can speak to us in so many different ways. Pero Dios puede hablar a nuestras vidas de muchas formas. And it is more important for us to have our hearts fixed on God than go to an action that we can do. Pero es más importante para nosotros tener nuestros ojos fijos en Dios que simplemente ir y hacer algo que fácilmente podemos hacer. As we continue on looking through here, we see the understanding that Asaph found of these people. Y conforme seguimos avanzando en la lectura, vamos a encontrar cuál es ese entendimiento que Asaph encontró. We see the reality that happens in verse 18. Vemos la realidad de lo que sucede en versículo 18. Truly you set them in slippery places and you make them fall to ruin. Ciertamente, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. In comparison to verse 2, when Asaph nearly slips, we see these people truly slipping and falling. Cuando vemos en contraste el versículo 2, donde vemos que Asaph está a punto de tropezar,
vemos ahora en contraste quiénes son los que están en lugares resbaladizos. Asaph nearly slipped because his identity is not only in himself but in God. Say again. His identity is in God, not in himself. La identidad de Asaph está en Dios y no en él mismo. Continuing on, it shows that they are destroyed in a moment. They are swept away like terrors. Continuamos leyendo lo que dice versículo 19. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos. We don't have a record of who these people are or even their names. Nosotros no tenemos con certeza el nombre o la audiencia de las personas a las que se está refiriendo Asaph. Like a dream when one wakes, O Lord, you rouse yourself, you despise them as phantoms. Como un sueño, versículo 20, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. I don't know about you, but I often don't remember my dreams. Yo no sé tú, pero a menudo no recuerdo ni siquiera mis sueños. And just in the same way, we don't remember who these people are. Y en la misma manera no recordamos quiénes son estas personas. Because as their life ended, God has erased them. Porque mientras sus vidas terminen, es porque Dios los borrará de la faz de la tierra. But the understanding of who these people aren't the only thing that Asaph found when he turned to God. Pero el entendimiento de quiénes son estas personas o su destino no es lo único que Asaph pudo encontrar cuando él se volteó a Dios. If we continue on, we see that he sees who he's been in this situation. Si continuamos leyendo, también podemos ver cómo se ve a sí mismo en esta situación. When my soul was embittered, when I was pricked in the heart, I was brutish and arrogant. I was like a beast toward you. Versículo 21, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Asaph realizes that he hasn't just been jaded or angry with those that he was envious with, but his jealousy has led him to sin. No solo se da cuenta que ha tenido envidia y ha estado enojo por aquellos a los que él veía prosperar, sino que su celo, su envidia lo ha llevado al pecado mismo. He has turned away from God and he has found himself sinking into his own self-pity. Él se ha apartado de Dios y se ha hundido en su propia autolástima. If I think back to when I did not get that award, Si pienso nuevamente en ese momento cuando yo pensé que iba a recibir una recompensa, I was so lost in my own self-pity. estaba tan perdido en mi propia autolástima. It came home with me and I took it out on my wife and my kids. Me vino a acompañar en mi casa y la compartí con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. I just withdrew and just moped. Simplemente me retiré y a synonym word. Cried. Y sí, me retiré en mi miseria y lloré. I had lost sight of what God was doing in my life and what he called me to do. Había perdido de vista lo que Dios estaba haciendo en mi vida y lo que Él me había llamado a hacer. And I was only fixated on what I thought I had earned. Y simplemente estaba enfocado en lo que yo pensaba que había ganado por mí mismo. And at the end of the day, it was something that didn't matter. Y al final del día era algo que ni importaba. I had many lessons I needed to learn before I got the promotion that I wanted. Había muchas lecciones las cuales yo tenía que aprender antes de ser promovido al lugar donde yo quería ser promovido. And the thing is, I don't even remember this guy's name. Y la cosa es que ni siquiera me acuerdo ahora del nombre de esta persona que obtuvo la recompensa. It doesn't matter as far as the job that I have now. Ni siquiera importa cuando lo comparamos con el trabajo que tengo ahora. Omar didn't ask for an award to see if I could come up here today.
Omar nunca ofreció un premio para ver si, nunca me ofreció un premio para ver si yo podía venir hoy a predicar. But I let it overwhelm all of my thoughts. ¿Sí ven? I let it overwhelm all of my thoughts. Pero yo permití que todo esto que sucedió en ese momento abrumara mis pensamientos. But when I took it to the Lord, I found myself the same as Asaph, finding understanding in the way I acted. Pero cuando puse el asunto en las manos de Dios, tuve la misma experiencia que vemos aquí que tuvo Asaf, encontrando entendimiento en el asunto. And for me, just the same as Asaph, it wasn't a time of beating myself up before the Lord. Y aquí, al igual que Asaf, me di cuenta que no era un momento para simplemente tenerme autolástima ante Dios. The beautiful thing about our Savior Lo hermoso de nuestro Salvador is even when we go and we confess our sins, or we confess when we've messed up, es que cuando vamos y confesamos nuestro pecado, las veces que la hemos regado, we find His love and we're drawn closer towards Him. encontramos su amor y nos encontramos más cerca de Él. When we repent, it is a time for us to find more love, find the love of our Father. Cuando nos arrepentimos es un tiempo de encontrar el amor de nuestro Padre. We see this in verse 23 when it starts, nevertheless. Esto lo podemos ver en versículos 23 cuando menciona, sin embargo. All of these frustrations that Asaph had, all these frustrations that we have, all of the self-pity we may feel, doesn't matter because nevertheless. Todas las frustraciones, la autolástima, todo lo que nos puede abrumar, no importa, porque sin embargo, I am continually with you, and you hold my right hand. yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Even when we find ourselves in the middle of frustrations or envious of the wicked around us, we still belong to God. Aunque nos encontremos en medio de las frustraciones o la envidia de los malvados a nuestro alrededor, siempre podemos tener la mano derecha de Dios. If you place your faith in Christ, if you have given your life to Him, nothing can take you from Him. Si tú has rendido tu vida a Cristo, si en verdad te has arrepentido y lo has recibido en tu vida, nada te puede apartar de Él. Another point of comfort I find is in the second part, you hold my right hand. El consuelo que lo encuentro también en la segunda parte del mismo versículo. Tú me has tomado de la mano derecha. I like to work with my hands. I like to complete tasks. Soy una persona que me gusta trabajar con las manos, me gusta terminar tareas. So for me, when I see a problem or I see a tension, I want to just fix it. Por ejemplo, para mí, cuando yo veo un problema, algún asunto de tensión, lo primero que quiero hacer es ir y solucionarlo. But with just as Asaph felt that he thought he had done the things that needed to be done, his works, his actions had earned him favor. Y de la misma forma que pensaba Asaf, que pensó que hizo lo que tenía que haber hecho y que sus acciones le traían cierto favor, He found that with the understanding in God that his actions had no influence on God's plan for him. él pudo encontrar en el entendimiento que le dio Dios que sus acciones no tenían ninguna influencia con respecto a su relación con Dios. This picture of God holding his right hand Esta imagen que vemos en la segunda parte del versículo de Dios tomándolo de la mano is God holding his dominant hand. es Dios tomando su mano dominante. So if you're left-handed, just think of dominant hand. Si tú eres zurdo, esa sería tu mano dominante. But what do we use our dominant hand for? To write, to shake hands. ¿Para qué usamos nuestra mano dominante? Pues para la mayoría de las cosas que hacemos, ¿cierto? La mayoría somos diestros y usamos mayor parte de la derecha. ¿Para qué? Para escribir, para trabajar duro, para resolver asuntos. To swing a sword, etc. Sí, para usar una sierra, para una espada, muchas cosas. But if God is holding our right hand, who is in control
Pero si Dios es el que toma nuestra mano derecha, para los que son de mano derecha, pues tu mano dominante, igual para los que son zurdos, tu mano izquierda, que es tu mano dominante, si Dios es el que la toma o la agarra, He is guiding our hand, and He is in control. He has a plan and a purpose for us. Él es el que tiene el control, el que tiene el plan y el propósito para nosotros. So even when I think I've done everything right, it is Him who determines what is right. Y aun cuando yo piense que he hecho todo muy bien, es Dios el que determina qué es lo que está bien. And with that understanding, I can see that you guide me with your counsel, and afterward you receive me to glory. Y con ese entendimiento entonces podemos ver lo que dice después en versículo 24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. We see the gospel at work here. Aquí podemos ver el evangelio en acción, A gospel of where Christ died for us and saved us. un evangelio en donde Cristo murió por nosotros y nos salvó. And when we accept Him, Y cuando nosotros le recibimos, we have this salvation from our sins. nosotros tenemos ahora esta salvación por nuestros pecados. But we see here the next point within this verse, the sanctification. Pero ahora también vemos en nuestro siguiente punto del versículo 25 nuestra santificación. As He guides me with His counsel, He changes me more and more into His image. Corrijo, versículo 24, nuestra santificación. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. And the hope that we have for eternity, the thing we look forward to, is the glory that we will have with eternal life. Y la esperanza que tenemos es hacia donde estamos siendo guiados es precisamente la gloria que tendremos presente por la eternidad. The complete picture we have within the gospel. Esa es la imagen completa dentro del evangelio mismo. This is a treasure far greater Este es un tesoro muchísimo más grande than anything that those wicked people could muster up themselves, could Que- find themselves. que cualquier otra cosa que los malvados puedan lograr u obtener. He continues on, whom have I in heaven but you? Y continúa diciendo, versículo 25, And there's nothing on earth that I desire beside you. a quien tengo yo en los cielos sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. His heart is now fixed on God. Su ojo ahora está fijo en la persona de Dios. And he sees that what he has in him is greater than anything that he could have seen before in the earth. Y se da cuenta que lo que tiene en Dios es muchísimo más grande que cualquier cosa que antes tenía en la tierra. We see that in verse 26, my heart and my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. En el 26 leemos, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. What we have in God is greater than anything that we can find on the earth. Lo que tenemos en Dios es muchísimo más grande que cualquier cosa que podamos encontrar en esta tierra. When we feel weak, when we feel less than, he is our strength. Cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos abatidos, es aquí donde encontramos nuestra fortaleza. He is our portion. Él es nuestra porción. We don't need those rich, fatty foods in abundance. We have him. Nosotros no necesitamos esa comida abundante que nos muestra el texto con relación a los malos. Lo necesitamos a Él. We continue to see that, behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. Continuamos la lectura que dice, versículo 27, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. We see here that he is no longer envious, but he's sad for those who do not have Christ. Ahora podemos ver un contraste donde ya no más tiene envidia de aquellos que antes tenía envidia. Ahora está triste por ellos, porque ahora entiende lo que es mejor, que es lo que él ha encontrado en Dios. But within this last passage, we find what is true for him. Y en el último pasaje vemos lo que es verdad para él. That is for him to be
es muy bueno para él estar cerca de Dios and that he's made the Lord God his refuge. y el haber hecho a Dios su refugio. I want to look back at that word shalom that we saw at the beginning. Quiero ir de regreso a esa palabra shalom, la cual mencioné al inicio del mensaje. That idea of peace, that prosperity, Esa idea de paz y prosperidad, the idea of being without fear from attack or conflict. esa idea de estar sin miedo de cualquier ataque o conflicto a nuestro alrededor. We see here that Asaph has found his refuge in God. Vemos aquí al final del capítulo del Salmo que Asaf ha encontrado su refugio en Dios. We see a true picture of shalom. Aquí vemos una verdadera imagen de lo que es la verdadera paz. So often we sit in life and we find things wrong with everyone around us. A menudo nos sentamos y vamos por la vida identificando todo lo que está mal de los demás a nuestro alrededor. We try to build our own walls, try to build our own defenses. Tratamos de construir nuestras propias paredes, nuestros propios mecanismos de defensa. But I'm here to remind you that our defenses, that our refuge is not in this world. Pero estoy aquí para recordarte que nuestras defensas, nuestro refugio no está en este mundo. Our refuge is found in our Lord. Lo encontramos en nuestro Señor. He is the true giver of our shalom. Él es el verdadero dador de nuestra paz. In him we have peace, comfort, stability. En Él encontramos paz, confortamiento, estabilidad. One last thing I want to point out is that there's no deliverance from the trouble or the problem. Algo más que me gustaría señalar es que no necesariamente hay un rescate de la dificultad del problema. We don't see that these wicked people immediately had bad things happen to them. Aquí no vemos que inmediatamente le sucede algo malo a los malos, Because that's not the point of this psalm. porque ese no es el punto de este salmo. This isn't about judgment on others. No necesariamente se trata sobre juicios sobre otros. Remember, this is a psalm of wisdom. Recuerda que este es un salmo de sabiduría. This is a new understanding for Asaph and for us, Este es un nuevo entendimiento tanto para Asaf como para nosotros, and for us to find our confidence in God y para que nosotros encontremos nuestra confianza en Dios and his ultimate design. y en su diseño último. To remember that we're his children Recordar que somos sus hijos and that his love for us never ceases. y que su amor por nosotros nunca termina. So as we wrap up today, Así que mientras cerramos el mensaje, I want you to go in a renewed understanding of God. quiero que te vayas de aquí con un entendimiento renovado de quién es Dios. That your eyes may remain fixed on him Que tus ojos estén fijos en Él and the plan he has for you. y el plan que Él tiene para tu vida. That your heart may overflow with the love that he has given us. Que tu corazón abunde y se rebose del amor que Él te ha dado. And that love would overflow to those around you. Y que ese amor fluya con los que tienes a tu alrededor. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for the portion we find in you. Padre, gracias por la porción que encontramos en tu persona, For sending your son for us por enviar a tu Hijo por nosotros, to be our righteousness. para hacer nuestra justicia, To do something that none of us are capable of doing within our own power. para hacer algo que ninguno de nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas. Lord, I pray as we leave here today, our eyes would remain fixed on you. Oro que nuestros ojos esta mañana estén puestos en ti. Continue to reveal yourself to us. Continúa revelándote a nosotros. We love you so very much. Te amamos mucho In your name we pray. Amen. y en tu nombre oramos. Amén.